Saludar a María Eugenia Vidal. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. A ustedes. Quería inicialmente hablar de Cristina y la Corte, ¿no? Hubo un momento especial que creo que podemos mostrarte en relación con qué pasó en 2015 con los nombramientos de Mauricio Macri. Veamos, por favor. El 10 de diciembre del 2015 asumió como presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional. En abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosengrad como miembros de la Corte Suprema, quienes a su vez aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos. Bien. ¿Qué hay para recordar de esta situación? No, más que recordar, aclarar y está en las actas del Senado. Los 2 jueces de la Corte fueron votados por el Senado y Cristina lo sabe mejor que nadie porque su jefe de bloque, Mayans, los votó a los 2. Y está, como todas las votaciones del Congreso, está en un acta donde figuran todos los senadores que votaron a favor, los que votaron en contra. No solo que estos son 2 jueces que el Congreso votó, sino que además fueron votados por su jefe de bloque. Con lo cual, creo que este video es muy grave por varias razones. La primera y más obvia, porque es una vicepresidenta atacando un poder judicial, que es otro poder y cuya independencia debería respetar. Y muchas de las cosas que dice, así como la que acabo de aclarar recién, son mentiras. El segundo es grave porque lo que refleja es una vicepresidenta con urgencias distintas a las de la mayoría de los argentinos. Ella es preocupada por su causa judicial, los argentinos están preocupados por cómo llegar a fin de mes. Y hay una brecha enorme que no cambió desde casi el principio del gobierno. Recordemos la pandemia. Cristina se mantuvo prácticamente en silencio durante toda la pandemia, excepto para salir a defender sus causas, o para criticar a su propio gobierno, o para criticar a la oposición, pero nunca para hablar de los problemas de la gente. Y en tercer lugar me parece grave porque pretende confundir a los argentinos diciéndoles, con esta Corte su vida no va a mejorar. La Corte no va a resolver ni el 90% de inflación, no va a resolver el 40% de pobreza y no va a hacer que los trabajadores formales que hoy son pobres ganen más. Eso no lo puede hacer la Corte, eso lo tiene que hacer su gobierno. Con lo cual me parece grave por muchas razones. Si les tocara gobernar, ¿cómo se completa la Corte y qué nivel de conformidad tenés en lo personal vos con estos 4 jueces que Cristina en este momento cuestiona tanto? Yo no pongo en duda la independencia de esta Corte, de ninguna manera, ni de esta Corte ni del Poder Judicial en general. Que haya jueces en lo particular que hayan actuado mal, eso no pone en duda todo el Poder Judicial. Pero además mucho menos se puede juzgar cuando uno está involucrado en una causa judicial y tienen que decidir sobre uno, ¿no? Entonces me parece y además es más grave porque ella es vicepresidenta. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros? Como nos comportamos cuando fuimos gobierno, donde la independencia judicial no estaba en duda. Durante a lo largo de todo nuestro gobierno no estuvo en duda. Entonces, no tengo por qué dudar de esta Corte y además ya demostramos que somos un gobierno republicano y democrático que respeta la independencia de poderes. Muy bien, quiero pasar a un tema que tiene que ver con las declaraciones de cómo se construye obra pública. Alberto Fernández cuestionó muy fuertemente el esquema de la participación público-privado. Veámoslo, por favor, porque es importante, vos fuiste gobernador, a ver. Contra el 70% de la obra paralizada y algunas cuantas obras muy importantes puestas en manos de aquello que se llamaba los proyectos públicos privados, que fueron una formidable estafa, que cuando los tiramos abajo y los licitamos como obras públicas, nos ahorramos el 70% del valor inicial que esos proyectos presentaban. Bueno, hay mucha discusión con respecto a este sistema de participación pública-privada. Vos como gobernadora, ¿usaste este sistema para construir ahí? Agrego, ya anticipo algo. Hoy fue muy crítico Kicillof, dijo que había un montón de obras que no se habían hecho en provincia, etcétera.
Vamos por partes. En primer lugar, diría que es muy grave lo que acaba de decir, lo que dijo el presidente hoy, yo no lo había escuchado. Si lo ha dicho así y públicamente y con ese nivel de certeza, debería denunciarlo a la justicia, porque es un hecho de corrupción. No es algo solo que puede quedar en un discurso. Si él cree, 70% si él más cree caro. que durante nuestro gobierno hubo un 70% de sobreprecio, su ministro y él ya deberían haber hecho la denuncia judicial hace rato. Porque si no son cómplices del delito que denuncian. Y nuestro gobierno no tiene nada que ocultar, así que vayan y que denuncien lo que quieran. Pero que no haga afirmaciones en público que no sostiene frente a la justicia. Esa es la primera cuestión, porque si no, se pone en duda la honestidad de un montón de funcionarios que me consta que fueron honestos, sin ningún tipo, ni siquiera de respaldo de denuncia judicial. En segundo lugar, yo no usé el sistema de participación público-privada, y no lo usé porque se puso en marcha en el final de nuestro gobierno. Y para que ese tipo de sistema funcione y haya verdadera vocación de invertir, tiene que haber una macroeconomía estable. Y en los últimos 2 años, sobre todo el último año de nuestro gobierno, la economía no estaba estable y eso dificultaba la articulación con inversión en obra pública de los privados. Pero no me parece un sistema, de hecho hay muchos países que lo usan y funciona bien, y la Argentina necesita mucha infraestructura, muchas obras, no alcanza solo con el presupuesto del Estado. Con lo cual, en muchos casos me parece que puede ser útil para construir una ruta, para hacer determinado tipo de inversiones. Para algunas sirve, para otras no. En tercero, y para terminar de contestarle a Kicillof. Mi gobierno empezó y terminó a lo largo de mi gobierno, para que nadie diga, no, empezó antes, no, lo va a terminar Kicillof, no. Obras empezadas y terminadas 2.500. Hay fotos, hay pliegos, hay una página web que dejé el último día que me fui con toda mi rendición de cuentas, pero no solo con lo que yo digo que hice, con la prueba de lo que hice. Ojalá, cuando termine su gobierno, Kicillof pueda decir que dejó 2.500 obras más. Ojalá. ¿Vos imaginás alguna suerte alguna vez de debate de tu gobierno con el de Kicillof? Porque la verdad que uno ha escuchado tantas cosas, se atacó mucho a aquel gobierno de la provincia de Buenos Aires que estuviste vos a cargo. ¿Te imaginás que hubiera una suerte de, insisto con esto, un debate? A ver, yo creo que el debate ya lo ganamos el año pasado, nosotros ganamos la elección. Si mi gobierno hubiera sido todo lo terrible que Kicillof dijo, ¿cómo la gente hubiera votado nuevamente a Juntos por el Cambio? Pero además de eso, tomemos el plano que quieras. La inseguridad, los niveles de inseguridad son mayores y está peor. La educación pública, que era una bandera del kirchnerismo. 2 años de escuelas cerradas y los chicos no van a clase. A mí nunca me pasó. Cuando hay menos de 10 grados, porque las escuelas no tienen gas. ¿De qué defensa de educación pública me hablan? En términos de infraestructura, todavía no alcanzó la cantidad de obras empezadas y terminadas que yo tuve en mi gobierno. Digo, discutamos, pero discutamos sobre hechos, no sobre discursos, no sobre relatos, no sobre frases vacías, sobre hechos, hecho concreto. Entonces, esa es la realidad. Yo encontré una provincia quebrada y dejé una provincia con menos déficit, menos presión tributaria y más inversión en infraestructura como porcentaje del presupuesto. Ojalá Kicillof haga lo mismo. Yo quiero ver el final de su gestión. Veamos, presupuesto contra presupuesto, inversión contra inversión, días de clase contra días de clase. Midamos donde querramos. Es la manera donde realmente hay un debate de verdad. Lo demás son palabras. El financiamiento de la provincia de Buenos Aires con Batakis al frente del Ministerio de Economía, ¿se ve favorecida? Digamos, ella fue ministra de Economía de Scioli, también trabajó previamente con el kirchnerismo en auditoría de cuentas de la provincia. Es decir, ¿tiene a Kicillof asegurado un flujo para la provincia? Ojalá sea para los bonaerenses, por supuesto, a partir de Batakis. ¿Modifica en algo esos antecedentes de Batakis o no tiene nada que ver? Yo creo que la provincia de Buenos Aires ha sido favorecida en la distribución de fondos del primer día de este gobierno, más allá de Batakis. Creo que la presencia de Batakis es una mala señal para aquellos que la conocemos y que sabemos cómo dejó la provincia, donde dejó una provincia que no se podía pagar sueldos y aguinaldos a los 10 días de asumir. La plata no estaba en la caja, para que la gente lo entienda. Llegás a un gobierno, hay 600.000 trabajadores que tienen que cobrar su aguinaldo y su sueldo y la plata no está. Lo que planteas vos es que cuando asumiste
había sido previamente. Batakis era la ministra de Economía de la provincia. ¿Qué es lo que no había No entonces? estaba la plata ni para los salarios, ni para los aguinaldos, pero además quiero ser clara, se le debía plata de coparticipación a los municipios, se debían transporte escolar, comida, de años. Ahora que hablan de deuda, digo, la deuda que dejó Scioli fue exactamente igual a la que dejé yo. La diferencia es que en mi gestión se vio lo que estaba hecho. En la gestión de Scioli, excepto el Estadio Único de La Plata y el Museo del Mar en Mar del Plata, no vas a encontrar una obra pública. Entonces, hablemos Siempre sobre los Scioli lo hechos. tenían asfixiado desde el gobierno central en esa relación de ambigüedad terrible que tuvieron con Scioli. Ese año famoso en donde le plancharon los medio aguinaldos y casi le prenden fuego a la provincia y al final se los dieron. ¿Tenía que ver la administración de economía de la provincia, los fondos de Nación? La provincia tiene problemas estructurales históricos y los ha tenido con todos los gobernadores, incluyéndome. Ahora, si vos tenés un 30% de inflación, como pasó en el 2019, y por cuestiones electorales le firmás una paritaria a Baradel por el 52% y no tenés la plata, y probablemente cuando venga el próximo gobernador va a pasar lo que me pasó a mí. La plata en la caja no va a estar. Y eso no es culpa del gobierno nacional. Eso es culpa de que vos acordaste una paritaria para 300.000 docentes sabiendo que no les podías pagar. Yo nunca hice eso. En la provincia de Buenos Aires la plata para los salarios y los aguinaldos, excepto el primer mes, donde Scioli no la dejó, después estuvo siempre. Y nunca se la tuve que pedir al gobierno nacional. Porque administraban, yo no me iba a dormir si no estaba segura de que podía pagar la paritaria que acordaba. ¿Cómo le voy a decir a un sindicalista que sus trabajadores van a ganar mejor y sé que le pago hasta septiembre y después vemos? Vemos si el presidente me quiere dar la plata, vemos si me endeudo, vemos. No hay un vemos en esto. Está la vida de la familia y de la gente de por medio. Entonces, este cinismo que ha tenido el kirchnerismo, que se ve en esto, pero que se ve en tantas otras cosas. Es el cinismo de decirte, si sos pobre, que te están defendiendo porque están pidiendo un salario universal, que antes se llamó en nuestro gobierno ingreso social complementario, porque era otra iniciativa de Grabois en el 2016, que antes se llamó Planes Trabajar, que tuvo distintos nombres a lo largo de décadas, pero que nunca resolvió la pobreza. Grabois va a seguir estando, incluso si ganara Juntos por el Cambio. ¿Cómo negociás con, o cuál sería la naturaleza del vínculo con Juan Grabois, que representa a miles de personas? Después, si te gusta cómo representa o no, otro tema, pero va a estar. Yo te pondría en discusión eso. ¿Quién lo votó? Representa a miles de personas. ¿En qué proceso electoral fue legitimado? Los movimientos sociales tienen otro mecanismo. Insisto, puede gustar o no, pero reconocen líderes, hay gente que siente que lo representa Grabois o otros referentes. Mira, yo recorro los barrios pobres hace 15 años. Jamás nadie me habló de él. Digo, las representaciones en democracia se legitiman con el voto. Hasta en un sindicato. ¿Pero Digo, qué sugerís entonces? ¿qué sugiero? Que si tiene ideas, que quiere aportar al país, si quiere competir, me parece muy bien. Se presenta a elecciones. ¿Vos creés que quiere competir? No lo sé. Lo que quiero decir es, para decidir sobre los recursos del Estado, en democracia te legitima la gente. Bueno, pero perdóname. Carolina Stanley tuvo que sentarse con él y con otros referentes y la modalidad era lo mismo. Él no había sido elegido por voto. Sin embargo, era un representante. En ese momento, al subirlo a una mesa, lo legitimaban. Ella se sentó con él porque las mayorías del Congreso, que estaban en manos del peronismo y del kirchnerismo, querían la ley que Grabois quería. Por eso se sentó. El aumento de planes sociales que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri se dio frente a la iniciativa que tuvo Grabois de proponer 1 millón de planes sociales nuevos que llamó ingreso social complementario. Y tenía la mayoría en ambas cámaras para aprobarlo. A partir de ahí se sienta nuestro gobierno para intentar que esas mayorías que lo iban a hacer ley, y lo cual era un problema para un gobierno que como hoy, pero hoy es mucho peor, no tenía el financiamiento para afrontar eso y para prometerle a 1 millón de personas que le iba a pagar a los planes porque la plata no estaba, además de que no creíamos que fuera el camino,
ese millón de planes se convirtió en 250.000 y Grabois se sentó en esa mesa porque el kirchnerismo y el peronismo lo legitimaron y porque ambos tenían mayoría en ambas cámaras. Entonces, por eso es tan importante el año que viene en la discusión, que la gente no solamente elige un cambio, sino que lo legitime. No alcanza con ganar. Cuando yo escuchaba las discusiones de ustedes... Esto lo charlamos con Osvaldo Bazán, que siempre lo escribe en sus columnas también. Es cierto, puede ser que mucha gente vote a Juntos por el Cambio, pero ustedes, yo los escucho todos los días, los escuchamos acá, están pidiendo como un aval más fuerte. ¿Qué significa concretamente? Porque yo me imagino, la gente puede salir a la calle a pedir o a fortalecer o a apoyar un gobierno una vez, dos veces, por uno o dos temas. ¿Cuántas veces hay que salir a la calle los votantes Juntos por el Cambio? La mayor legitimación para empezar es la que te da el voto. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto del que hablaron ustedes hace 10 minutos. Yo el año pasado vine muchas veces a este programa haciendo campaña por la ciudad de Buenos Aires, pidiéndole el voto a la gente. ¿Y qué le decía? Necesitamos 120 diputados. Necesitamos No era azaroso. Hoy tenemos 116. La ley de alquileres no sale. Los 116 votos de Juntos por el Cambio para cambiar la ley de alquileres están, ¿eh? Están, mañana llaman a sesión y estamos todos levantando la mano. No está el resto. Entonces, cuando vos elegís votar, elegís también eso. Elegís qué poder le vas a dar al que estás votando para que cambie las cosas. Y en una democracia, cuanto más diputados tenés, cuanto más senadores tenés, más capacidad de transformación tenés. No es lo mismo el gobierno de Mauricio Macri en el 2015, con 87 diputados de 257, que los 116 que tenemos hoy, y mucho mayor va a ser nuestra capacidad de transformación si tenemos más. Si no, empezás a depender de diputados que la gente no conoce, que representan a pequeños bloques y que finalmente son los que deciden si las leyes salen o no salen. Obviamente no, el kirchnerismo, quiero aclarar, quiere una ley de alquileres peor que la que está vigente. Por eso no se trata en el Congreso. Para cambiar las cosas en serio, hay una parte de tu espacio político que dice: no hay que hacer ningún tipo de acuerdos, en el peronismo no se puede confiar, y hay otra parte de tu espacio que tiene puentes naturalmente, porque a lo mejor tiene un origen justicialista, digamos, no tiene nada de malo eso, por supuesto, y que tiene diálogos y puentes. ¿Cuál de las dos formas te parece a vos que en tu posición de hoy, la María Eugenia Vidal de hoy, representa más firmemente el cambio? O sea, ¿Horacio Rodríguez Larreta o Macri? Yo creo que es un falso dilema ese. ¿Y por qué? Primero quiero ser muy honesta. Yo creo que el problema de la Argentina no es solo el kirchnerismo. Lo que estamos viendo todos los días es que el modelo que el kirchnerismo nos propuso es falso y vemos un deterioro acelerado. Pero la Argentina tiene décadas de enfrentar crisis como las que estamos enfrentando hoy. No es la primera. Lo que deberíamos tratar es que sea la última. Hoy leía el libro de Juan Carlos Torre, de Conversaciones del Quinto Piso. Tiene una frase que dice: no hay nada más progresista en la Argentina que un plan antiinflacionario. Entonces, si uno de verdad le importa combatir la pobreza y de verdad quiere pelear por una sociedad más incluida, lo primero que debería combatir hoy es la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas que discutimos en la Argentina no son nuevos. Antes se llamó Caja Pan, después se llamó Plan Trabajar, después se llamó Potenciar Trabajo, hoy se llama Salario Básico Universal, antes fue la crisis del 89, o la del 2001, o la del 2009, o la del 2014, y estamos siempre en el mismo lugar. Entonces, lo que yo creo es que la Argentina no se divide entre kirchneristas y no kirchneristas. La Argentina se divide entre los que quieren dar vuelta a la página de verdad y hacer un cambio en serio para no estar en esta rueda del hámster eternamente y que nuestros hijos se vayan, y los que no. Y después